Profe, Dime. eh, lo que pasa es que ayer cuando usted estaba haciendo la sesión, Sí, estaba tomando los valores del ítem con el de las unidades, pero en el sí. video aparece las unidades con los años, entonces me quedó esa duda. Sí, tú ¿Cuál de puedes los? trabajar. Bueno, esa es una buena pregunta. Tú puedes trabajar. Si yo trabajo los años con las unidades, tengo que hacer los datos de XY multiplicando los años por las unidades. Y el X cuadrado es elevando al cuadrado los años y no los ítems. ¿Qué hice yo ayer? Yo dije, voy a explicarles de la misma forma lo que realizamos en la clase de antier, de la clase del viernes, perdón, porque antier era domingo, en la clase del viernes, pero ya no voy a utilizar los años, voy a utilizar los ítems. ¿Por qué? Porque los años lo que me representan es un incremento de unidad. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una proyección en meses? Eso era lo que explicaba en una de las clases. Si yo quiero hacer una proyección en meses, pues este es el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo y así sucesivamente. Serían 12 ítems. Como yo voy a hacer una proyección, Excel no entiende parágrafos que sean letras, no entiende datos alfanuméricos, solo entiende datos numéricos. Entonces, para una proyección en meses, yo tendría que hacer el mes 1, el mes 2, el mes 3. Cada uno de estos números representaría la posición del mes. ¿Qué hice yo con los años? Entonces, lo que hicimos fue darle una posición al año 2014. La posición del año 2014 es el dato 1. La posición del año 2015 es el dato 2. Y lo que hice yo fue hacer la proyección ya no con los años, sino con los datos de X. Sin embargo, el procedimiento es el mismo, sino que cuando yo hago X por Y, ya no sería, si estoy trabajando con los ítems y no con los años, tengo que hacer la multiplicación 1 por 47.800, 2 por 54.200, y el X cuadrado ya no sería 2014 elevado al cuadrado, sino sería 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué es mejor utilizar X? Sí, mira, escucha. Míralo ahí. ¿Por qué es mejor utilizar en X los ítems y no los años? Es mejor utilizar los ítems y no los años porque estos valores, tanto de X por y de X al cuadrado, son más pequeños y va a ser mucho más fácil hacer lo que se hace con mínimos cuadrados. Lo único es que cuando yo proyecto, ya por ejemplo nosotros proyectamos para el año 2000, nosotros proyectamos para el año 2019, creo que hicimos la proyección. Para el año 2019, cuando yo proyecto acá, cuando yo calculo el valor proyectado, lo que hago es, es que no hemos llegado hasta ahí, ¿no? Yo proyecto es con el dato 6. Si voy a proyectar para el 2019, yo proyecto con el dato No, 6. no llegamos a... No llegamos ahí, ¿no? Bueno, voy a hacer una explicación rápida No, entonces señor. otra vez. Voy a borrar aquí la gráfica para que entiendan qué fue lo que hicimos. Esta gráfica, lo que hicimos nosotros ayer fue no hacer la regresión lineal con los años y con las unidades, aunque si yo la hago, la voy a realizar rápidamente, aunque si yo la hago me da la misma proyección, mire, me da el mismo comportamiento, solo que aquí me aparece el 2014, 2015, 2016, 2017. Lo vamos a hacer es con los ítems para que entiendan qué fue lo que se hizo. Entonces, nosotros seleccionamos los ítems, que son 5 años, y seleccionamos las unidades. Al seleccionar los ítems y las unidades, pues desarrollamos la gráfica es con los ítems y los años. Cuando yo hago el procedimiento de la gráfica, ustedes se dan cuenta que es lo mismo, solo que él ya no va a colocar aquí 2014, 2015, 2016, sino va a colocar la posición 1, que me representa el 2014, la posición 2, que me representa el 2015. Hago la proyección lineal. Entonces hago la proyección lineal, que eso lo vieron ustedes en otro video que yo no realicé, pero que está hecho está hecho en YouTube y yo lo descargué. Y eso me da una regresión lineal con la ecuación 3430x más 45.010y, perdón, 34.030x más 45.010.
3.430 es el valor que toma B, que ya lo calculamos. Y 45.010 es el valor que toma A, que ya también lo calculamos. ¿Qué hicimos para hacer la regresión lineal? Hicimos el mismo procedimiento, solo que cuando hablamos de sumatoria X ya no sumamos los años que están acá. Sumamos son los ítems. Y por eso la sumatoria X es 15. Mire, aquí está la sumatoria X. Después sacamos la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es la misma, 276.500. La sumatoria de XY ya no es 2014 por 47.800, 2015 por 54.200, así sucesivamente, no. La sumatoria de XY es 1 por 47.800. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando estos ítems como representación de los años. Entonces la sumatoria de XY me da 863.800. Y la sumatoria de X cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, 4 al cuadrado, que es 16, y 5 al cuadrado, que es 25. Y la sumatoria es 55. Pues acá la sumatoria de X cuadrado. Reemplazo en las dos ecuaciones. Sumatoria de Y, sumatoria de X por B, ¿sí? Y NA. Aquí tengo esa ecuación. Y la segunda ecuación, entonces decimos, ahí fue que quedamos. Sumatoria de XY decimos que es igual a 863.800, que es igual a B la sumatoria de X, perdón, que es igual a B la sumatoria de X cuadrado. Entonces aquí le decimos X cuadrado, que es este de acá, que es 55, ¿sí? Más B la sumatoria de X, A la sumatoria de X, que esto es igual a la sumatoria de X, que es este de acá, 15. Planteamos las dos ecuaciones acá. Mire que la primera ecuación, la que multiplica a A y la que multiplica a B. Bueno, aquí sería, esto sería 15B. Esto sería 5A. Esto sería aquí 55B. Y esto sería acá 15A. Vemos que las dos ecuaciones, ambas son múltiples de 5, tanto los parámetros que multiplican a B como los parámetros, como los números que multiplican a A. Ambos son múltiplos de 5. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos el valor múltiplo que me dé la posibilidad de reducir, porque vamos a utilizar uno de los métodos de algebraicos para resolver ecuaciones con dos incógnitas. Y uno de los métodos es por sustitución, y ese es el que utilizamos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por menos 3. ¿Por qué? Porque cuando multiplique por menos 3 la primera ecuación, 5 por menos 3 me va a dar menos 15A. Y menos 15A más 15A me va a reducir, por eso se llama por reducción. Me va a reducir la variable A. ¿Qué pasa con B? Pues tengo que multiplicarlo por menos 3 y me queda una tercera ecuación que parte de la primera ecuación multiplicada por menos 3. La tercera ecuación sería entonces 276.500 multiplicado por menos 3 me da menos 829.500. 15 por menos 3, menos 45B. Y 5 por menos 3 me da menos 15A. Ya tengo aquí dos ecuaciones que puedo reducir haciendo la suma de los valores que están ubicados en la misma posición. Y reduzco y digo, menos 829.500 más 863.800 me da 34.300. Menos 45 más 55 me da 10. Y menos 15 más 15 me da 0. Reduje esta variable A. Todo me queda en expresión de B. ¿Qué hice después? Paso este 10 a dividir, porque menos 45 más 55 me da 10. Paso este B, este 55 a dividir. Este parágrafo que está multiplicando a B lo paso a dividir. Y eso me da el valor de B. Entonces, me da los
3.430, que es el parámetro B que multiplica que multiplica a X. ¿Qué hago después? Como yo ya tengo el valor de B, lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. Lógicamente, pues yo la reemplacé en la más sencilla, que es la primera, la que menores valores tiene, y reemplazo B. Entonces multiplico acá, digo 276.500, 276.500 es igual a 15 multiplicado por B, que ya lo conozco. A 15 multiplicado por B. Entonces aquí tengo 15 multiplicado por B. Más 5A. Ahora tengo otra ecuación solo con la expresión en términos de A. Esto pasa al otro lado a restar. Entonces, como pasa al otro lado a restar, me queda que 276.500 menos 51.450 me da Profe, se le fue el audio. Se le fue el audio. ¿Puede repetir lo último? lo último de acá. Sí. Bueno, entonces, Sí, señor. lo que nosotros tenemos es lo del cálculo de B, ya lo entendieron, ¿sí? ¿Cómo se calculó B? Sí, sí, señor. Bueno, Sí, señor. como yo ya tengo el valor de B, lo que tengo que hacer es reemplazarlo en cualquiera de las tres ecuaciones. Si ustedes a nivel personal hacen ese reemplazo en cualquiera de las tres ecuaciones, les tiene que arrojar este mismo valor, 45.010, porque las tres ecuaciones están expresadas para buscar este valor. O sea, yo estoy buscando un valor de A y un valor de B válido para las tres ecuaciones. Por eso yo les decía que esos son valores constantes. Yo reemplazo este valor de B en la primera ecuación, en esta primera ecuación. Si reemplazo el valor de B en esta ecuación, entonces, como este parámetro, este valor no está multiplicado por B, queda igual, 276.500, que es igual. Este 15 sí está multiplicado por B, mire, 15B. Reemplazo y digo, 15 multiplicado por B. B es 3.430, que ya tengo el valor. Y ese resultado me da 51.450. Más 5A. Ya tengo una ecuación. Toda esta ecuación está en términos de A. ¿Sí? La siguiente ecuación me dice que 222.050, que es el resultado, como este valor está positivo al otro lado de la igualdad, pasa al otro lado a restar. Entonces, lo que es este valor que me da como resultado es la resta de 276.500 menos 51.450, pasa a restar. Y eso me da 225.050, y eso es igual a 5A. Lo mismo que hicimos en la otra operación, A va a ser igual a 225.050 dividido 5. Y eso me da los 45.010 de la proyección. Bueno, todo esto que yo estoy explicándoles es a nivel informativo. Cuando ustedes desarrollen un ejercicio que tengo para mañana para que desarrollemos paralelamente, ya no vamos a utilizar ni x, y, ni x cuadrado, sino simplemente hacemos el gráfico y hacemos las proyecciones. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esta proyección? Calcular el objetivo. Acuérdense de la clase anterior, de hace como 2 sesiones, donde nosotros teníamos una estructura para establecer los estados financieros. Esa estructura parte de qué? De un programa de ventas, ¿sí? En ese programa de ventas es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos planteando un objetivo, el objetivo es la proyección. Y la meta es el valor sugerido. Nosotros, como empresa, establecemos un objetivo que es por lo menos mantener la tendencia de esa recta. Y como meta, nos vamos a establecer un valor por encima de ese objetivo. Las metas siempre se plantean como estrategias, como colchón de seguridad. ¿Para qué? Para que los vendedores del producto que vamos a colocar en el mercado o del nuevo proyecto que se vaya a realizar, por lo menos cumplan un valor entre las metas o el objetivo o por encima de las metas. Si lo cumplen por encima de las metas, pues ese grupo de vendedores no va a ser eficiente, sino va a ser eficaz. Pero si lo cumple por debajo de las metas y fuera de eso por debajo de los objetivos, ese grupo de vendedores va a ser ineficiente. Si lo
cumple entre los objetivos y las metas. Sin cumplir las metas va a ser un grupo de trabajo eficiente y sobre eso uno toma decisiones. Estas estructuras contables nos sirven a nosotros también para tomar decisiones cuando veamos todo el resultado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es un programa de ingresos, que esto era lo que nos faltaba. ¿Cuál es el programa de ingresos? Pues vamos a tratar de determinar, o nosotros ya hicimos una clase de esto, a partir de estas metas, cómo se van a distribuir esos valores y esas metas en un periodo contable que es el que vamos a proyectar. Entonces volvemos al Excel y proyectamos. Entonces vamos a decir aquí, vamos a proyectar para el año 6. Yo no puedo hacer la proyección con el 2018 porque esta ecuación es el resultado de trabajar con los ítems, no con los años. Si hubiera trabajado con los años, como hicimos en los ejercicios anteriores, pues yo tendría que calcular aquí no el valor 6, sino el valor 2019. Vamos a proyectar para el 2020. Entonces, para el 2020 es el dato 7. Si el dato 6 es para el 2019, para el año 20 es el dato 7. Y decimos, para el dato 7 va a ser igual. Y decimos, pronóstico. Yo les dije que le decimos igual, le decimos pronóstico. Les dije que Excel nos calcula ese valor directamente. Y decimos pronóstico es igual a un X conocido, que es el dato 7. Entonces lo seleccionamos, le decimos punto y coma. Conocido Y, que son los datos que contiene la tabla de Y hasta el dato 5. Punto y coma. Y le decimos conocido X y seleccionamos los datos, perdón, los años no, los datos del ítem. Ya iba a cometer yo el error, porque estamos trabajando es con el ítem. Y cerramos paréntesis y le damos Enter. Y eso me dice que para el año 7 debemos vender, o para el año 2020. Bueno, voy a correr esto acá. Aquí voy a poner 2020. Para el año 2020 debemos vender 69.020 unidades. Eso también lo puedo calcular con la ecuación, pero Excel me lo calcula de una vez, pero lo vamos a hacer con la ecuación. ¿Cómo se hace con la ecuación? Con la ecuación lo que hacemos es lo siguiente. Me voy a ubicar al lado para calcular el mismo valor. Entonces, la ecuación es X igual a BX más A. Yo conozco B, conozco A y voy a calcular para el año 7, porque estamos trabajando con los ítems, no con los años. Y decimos acá, igual. Y va a ser igual. Entonces, perdón, me ubiqué mal. Me voy a ubicar aquí abajo. Y va a ser igual. Y va a ser igual para el año 7. ¿Sí? Va a ser igual. A B por X. Entonces selecciono B. Yo ya tengo aquí el valor de B. Selecciono B multiplicado por X. X en este caso es el año 7, que es el que voy a proyectar. ¿Sí? Y a ese resultado le sumo el valor de A. A ese resultado le sumo el valor de más A. Más A, que es este de acá. Le doy Enter y me da los mismos 69.020. Creo que ese tema lo he repetido y lo he repetido. Creo que ya está entendido. Espero que sí. Bueno, entonces pasamos a hacer el programa de ingresos. Nos pasamos a la siguiente hoja. Bueno, a esto le vamos a llamar proyecciones. Por favor, aquí en esta primera hoja la van a llamar proyecciones. Ya la segunda hoja la vamos a llamar ingresos. Determinación de ingresos. Determinación de ingresos. Listo. Para poder determinar los ingresos tenemos que tener unas políticas de venta que tiene la empresa. Yo les había explicado en otra clase también que todas las instituciones tienen políticas de venta. Perdón un momento, que es que voy a cerrar la puerta, que mi perro está como molestando mucho. Entonces voy a
Voy a cerrar un momento la apoyo. Bueno, ya volví. Entonces, todas las empresas tienen unas políticas de ventas y esas políticas de ventas es la forma como ellos van a poder llegar a las personas que son sus clientes. Nosotros, por ejemplo, en la institución tenemos unas políticas de cobro y esas son políticas de ventas. Para nosotros, ustedes, aunque uno no los ve como clientes, sino los ve como parte de la familia universitaria de Colombia, sin embargo, para que exista la Universitaria de Colombia, pues hay que cobrar los servicios que se prestan para que eso se pueda autosostener y fuera de eso crecer. Entonces, nosotros tenemos como política cobrar la mitad de lo que realmente tenemos aprobado en el Ministerio de Educación, darles a ustedes plazo para el pago, eso otras universidades no lo hacen, le difieren a ustedes los pagos en 3 cuotas. Otra política de ventas es mantenerles a ustedes el valor de la matrícula desde que ingresan hasta que terminan. Aquí no, esta es otra empresa y sus políticas de ventas es tener un grupo de personas a las que le venden de contado, o sea, son las personas que llegan a consumir su producto y simplemente lo consumen 1 o 2 veces y ya está ahí. Un grupo de clientes que el producto que colocamos ellos lo revenden o lo colocan también, lo distribuyen, entonces a ellos les damos 30 días y otro grupo de personas que son los almacenes de cadena que piden 60 días, aunque hay veces piden más 90 días. Entonces, nosotros vamos a tratar de montar la estructura de ingresos a partir de eso. Entonces, para poder determinar eso, lo primero es establecer un precio. Yo les había dado un precio ahí en el WhatsApp, pero no me acuerdo cuál es. Si alguien me lo dice. 104.500. 104.500. 104.500, entonces voy a colocar aquí 104.500. Entonces aquí le colocamos en pesos. Siempre acostumbrémonos a manejar lo que son cifras, por ejemplo, las unidades son unidades y no pesos, y los valores, costos, gastos y precios son valores en pesos. Entonces le ponemos aquí precio, peso, en pesos, y ese es el valor con el que vamos a trabajar. Pero también nosotros tenemos un objetivo. Ese objetivo es el que trazamos nosotros acá y le decimos, nuestro objetivo es el que calculamos en las proyecciones. Y lo traemos de acá. No lo escriban. Sí, dime, Mauricio, ¿me quieres preguntar? Dime. ¿Ese valor uno lo calcula de algo o le pone un precio? ¿Ese valor cuál? ¿El valor es del precio 104.500? Sí, señor. Bueno, nosotros por lo general, o las empresas por lo general, lo que hacen es un estudio de mercados antes de colocar su producto en venta. Y el estudio de mercado le dice si hay productos similares o si hay productos iguales a los que yo voy a colocar en el mercado, o servicios, los mismos servicios. Si yo voy a prestar un servicio de transporte, pues yo tengo que acomodarme a lo que tiene el mercado. Y eso hay una forma de calcular el juego entre la oferta y la demanda, ¿sí? Pero esto no es tema de esta clase. Sin embargo, cuando ustedes vean, si de pronto ven esa asignatura conmigo que se llama costos y presupuestos, ahí vamos a ver cómo se calcula el precio. El precio tiene que estar lógicamente por encima de los costos, ¿no? Acuérdense de la primera clase. Puede que esté de pronto por debajo de la suma de los costos más los gastos, pero de los costos sí tiene que estar por encima, porque yo no puedo producir a 100 pesos para vender a 80 pesos. Yo produzco a 100 pesos para vender a 150 o para vender a 200. Entonces ese precio es un valor que sí lo determina el grupo de personas que tienen el proceso, como la universidad. La universidad dice, nosotros podemos cobrar 5.500.000 pesos o 5.200.000 que el ministerio nos tiene autorizados para cobrar eso, pero nuestros costos, nosotros podemos hacer deducciones en nuestros costos, bajar costos
y ofrecer el servicio educativo a 2.600.000, 2.700.000. Eso lo determina eso hace parte de las políticas de la empresa. Entonces, yo aquí pues me inventé este valor. Este de 104.500 me lo inventé. ¿Sí? Pero en realidad, pues ese valor lo determina, es un juego de la oferta y la demanda, pero eso no lo vemos nosotros acá. Lo vemos cuando ustedes vean costos y presupuestos. Como ahorita yo les estoy dando los fundamentos de contabilidad, les estoy tratando de mostrar cómo se construye una contabilidad a partir de una información dada. Lo que vamos a ver ahorita en esta clase son los estados financieros y después seguimos con el desarrollo de todo un ejercicio de cómo se monta unos estados financieros. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, sigo entonces con la clase. Entonces, selecciona el objetivo que fue el valor que calculamos. Es siempre cuando yo hago la proyección. Proyecto acá, determino el valor, ese resultado que calculamos acá se llama objetivo. Y lo pasamos acá. Entonces yo lo paso aquí. Y ese objetivo lo pongo en negrilla, lo pongo más grande. ¿Qué es la meta? La meta es un porcentaje o un valor por encima del objetivo. Y también eso es como política del departamento de ventas. Es como para decirle a la gente, oiga, yo no le puedo decir a ellos que vendamos 69.020 este año, sino que nuestra meta que mi meta no sea lo mismo que el objetivo, que mi meta esté por encima. Con eso, si yo vendo por debajo de mi meta, que no sea menor que mi objetivo, que era lo que estaba explicando ahorita. Entonces, mi meta le vamos a colocar, creo que les había dicho que un 5% por encima. Pues la verdad, No, mi profe, no escrito no había nos dicho dijo, usted. pero pues No, igual, profe. digamos, la que hice la hice con el de 10, pero pues Bueno, sí, digamos que entonces, no nos dijo un porcentaje específico. no les dije porcentaje. Bueno, entonces trabajemos, para que sea distinto, trabajemos el 5. Entonces, ¿cómo se calcula el 5%? Lo que yo tengo que hacer es coger estos 69.000, ¿sí? Multiplicarlo por el 5% y coger estos 69.000 y sumarle estos 3.451. Es decir, que mi resultado de meta sería igual a los 69.000 más mis 3.451. Que es lo mismo que hacer la fórmula que yo les enseñé en la otra clase, que es igual a los 69.000 multiplicado por 1 más el 5%. Y escribo el 5%. Que me da los mismos 72.471. ¿Por qué esa fórmula? Una vez esta mañana me estaban preguntando, pues es lo mismo, ¿no? Si yo multiplico 69.020 por 1, pues son los 69.020, más 69.020 por el 5%, me da los 3.451. Cuando sumo los dos valores, pues me da los 72.471. Por eso me tomé la molestia de tratar de explicar cómo se calcula la meta. Bueno, ya tenemos la meta. Realmente con lo que vamos a trabajar es con la meta. Con lo que vamos a establecer los estados financieros es con la meta que determinamos ahí. Y establecemos los estados financieros, establecemos el plan de ingresos o el programa de ingresos o la estructura de ingresos. Entonces, siempre una estructura de ingresos se debe realizar porque estas metas se van a establecer para el año 2020. Yo no voy a vender esa meta, yo no las voy a colocar en el mercado en el término de un solo mes. Es decir, en diciembre vendo todas esas unidades y cumplo con mi objetivo. No, eso yo tengo que distribuirlo a través del año, del total del año. Entonces, nosotros decimos aquí detalle. Y aquí colocamos enero, porque lo vamos a distribuir. Esta meta la vamos a distribuir en el transcurso de los meses del año. Entonces colocamos aquí enero. Y aquí para adelante, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahí tengo distribuido cómo voy a hacer las ventas. Coloco acá, total. Total porque primero tengo que calcular unos
tengo que calcular unos ¿qué? Tengo que calcular unos porcentajes, cómo voy a distribuir las ventas durante todo este año. Yo puedo distribuir esto dividiéndolo entre 12 y poner los mismos valores en cada mes. Pero las ventas de un producto no son iguales en cada uno de los meses. Las ventas se difieren de acuerdo al comportamiento de las ventas anteriores en cada mes. Hay productos que se venden más en enero, hay productos que se venden más en marzo, hay productos que se venden más en junio o en julio. Entonces, yo le doy unos valores porcentuales. Y le digo aquí, entonces, ventas en porcentaje. Ventas en porcentaje. Yo les había, eso sí creo que les había puesto los porcentajes ahí, pero voy a volverlos a calcular. Entonces, para poderlos calcular, siempre la suma de esos porcentajes me tiene que dar el 100%. Por eso yo hago esto al final. Se supone que estos valores yo los estoy colocando a manera personal y aleatoria, pero estos valores se supone que después de haber trabajado 5 o 6 años, uno sabe más o menos cuánto es la participación porcentual de cada uno de estos meses con el total de ventas del año. Entonces yo empiezo acá, yo coloco acá esto en términos de porcentaje. Le doy aquí el símbolo de porcentaje para que me calcule esto en términos de porcentaje. Yo empiezo 5, 7%, 8%, 12%, 11%. Estoy suponiendo que las mejores ventas son en abril y mayo. 7%, 8%, 5%, 7%, 8%, 11% y en diciembre 11%. Y ahí tengo el 10%, ahí tengo el 100%. Estos porcentajes los coloqué aleatoriamente, pero vuelvo y le repito, estos porcentajes sí se calculan de forma estadística y es a través de los años. Nosotros aquí hemos trabajado durante 5 años y en esos 5 años yo debo haber visto cuánto vendo en enero, febrero, marzo, abril en cada uno de estos años y miro esa participación porcentual. Y si el comportamiento es más o menos igual, pues coloco esos porcentajes de comportamiento acá para poder establecer una proyección ajustada a los comportamientos o patrones que se han dado. Venga, les explico algo de las proyecciones. ¿Por qué es bueno proyectar con regresión lineal? Resulta que estos patrones de comportamiento se dan cuando son sucesivas las ventas. Lo explico con las notas. Siempre explico esto con las notas de ustedes. Hay estudiantes que son buenos estudiantes y siempre tienen un promedio por encima de 4. ¿Por qué? Porque sus calificaciones siempre son 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. Es muy difícil que un estudiante de eso siempre busque tener una nota o obtenga una nota por debajo de 4. Cuando las obtienes por lo que hablábamos ayer de pronto. Pero hay otros estudiantes que tienen notas muy bajas y siempre tienen 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.5 y esperan al final para pasar raspando porque lo único que les interesa es pasar la materia y aprender algo, pero aprenderlo. Pero no se preocupan por ser los mejores o por tratar de esforzarse al máximo. Tienen otros objetivos. Eso no quiere decir que un profesional, un estudiante que sea con notas regulares no vaya a ser un buen profesional. Yo conozco gente que estudió conmigo y son muy exitosos y no eran buenos estudiantes. Y veo también gente que estudió y sacó buenas notas y son muy exitosos también. Pero también he visto personas que de pronto eran muy buenos en el estudio y no les ha ido bien en su trabajo o no han sido tan exitosos en su trabajo. Eso es relativo. Pero sí, pero en el estudio sí hay comportamientos y eso se llaman patrones. En las ventas es lo mismo. Es como cuando ustedes tienen cuando hay carreras de caballos, por ejemplo. Hay caballos que en grama, en los 100 metros, siempre que corren, gastan un tiempo determinado y no pasan de ese patrón. Voy a dar un ejemplo, que por ejemplo el caballo número 1, en un recorrido de 100 metros hace un tiempo de 12 segundos y después hace uno de 11.55 y otro después de 12.01. Siempre el patrón va a estar muy cerca a un promedio. La estadística que trata de hacer, ajustar esos patrones a un promedio y si ese promedio tiene un coeficiente de correlación que era lo que les explicaba, es decir, que estos puntos están muy cercanos a esa tendencia,
lo que yo proyecte va a ser muy seguramente a suceder. Es decir, que cuando yo estire esta línea y proyecte este valor, muy posiblemente, si yo continúo con ese patrón, tengo una altísima probabilidad de que estas ventas se den. Bueno, entonces, después de haber calculado mi objetivo y mi meta, pues la reparto en estos porcentajes. Entonces me ubico abajo del total y le digo, igual, selecciono la meta, porque yo no voy a hacer la estructura contable a partir del objetivo, sino de la meta. Voy a asegurarme de que esto se cumpla. Si esto se cumple, esta proyección ya no va a tener esta tendencia, sino va a ser mucho más inclinada hacia arriba. Y me va a ser mucho más exigente, pero dentro de unos parámetros reales. Entonces, selecciono los 72.471 y ese va a ser lo que voy a vender en ese año del producto que estamos haciendo aquí el ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo con las ventas? Pues las saco en unidades, ventas en unidades. Y las ventas en unidades es el resultado de multiplicar cada uno de estos porcentajes multiplicado por el total de las unidades. Ese total de las unidades va a ser para febrero, para marzo, para abril, solo que los voy a repartir en estos porcentajes. Luego este valor en esta tabla de Excel, lo que estoy explicando aquí es de Excel, la tengo que fijar. ¿Cómo la fijo? Oprimiendo la tecla F4. Esta mañana me decía un estudiante, oye, yo estoy trabajando en un computador portátil y no me aparece ese F4. Ese F4 sí le aparece a todos los computadores. Esas son teclas de función que tiene el computador. Y esas funciones, bueno, ustedes son ingenieros de sistemas, deben conocer eso. Hay una tecla que se llama FN, cuando en el teclado del computador aparece en la parte superior izquierda de la tecla, función. Entonces es oprimir, dejar oprimido FN y oprimen F4. Él automáticamente le coloca los parámetros o el grafo o variable pesos antes de la columna P, y el símbolo pesos antes de la fila 18. Con eso le está diciendo que tome ese valor y lo fije. Lo fija, yo le doy aquí le doy un formato, lo centro y lo jalo hacia la derecha. Y él me calcula, mire, en enero usted tiene que vender 3.624, en febrero 5.073, en marzo 5.798 y así sucesivamente. La suma de todos estos valores me tiene que dar 72.471, que es el valor que yo tengo aquí como meta. Listo, yo ya tengo las unidades vendidas y tengo un precio de venta, pues puedo calcular mis ingresos. Acuérdense de los ingresos en la otra gráfica, se me olvidó poner la otra gráfica. Y con eso yo ya puedo establecer aquí, mire, mi programa de ingresos. Ese programa de ingresos, después de calcularlo, lo que vamos a hacer nosotros es un programa de producción. Ese programa de producción va a depender de un manejo de inventarios. Ese manejo de inventarios también tiene que hacerse sobre las compras. Voy a determinar las compras. Voy a determinar la mano de obra que requiero. Si yo produzco 1.000 unidades, pues yo voy a tener que comprar la materia prima para esas 1.000 unidades. Si produzco 1.500, pues tengo que comprar la materia prima para esas 1.500. Si voy a producir 1.000 unidades y cuento con un número de personas para el trabajo, pues trabajo con 5 o 6, lo que me digan las 1.000 unidades. Pero si voy a programar 2.000 unidades, entonces o tengo que ponerlos a doblar turnos o tengo que ponerlos o contratar más personal. Entonces este programa de producción me ayuda a determinar la estructura de los costos. Estos 3 elementos son los elementos del costo. Esto es lo que me cuesta a mí producir. Voy a poner un ejemplo. Yo hago pan. Entonces tengo que comprar harina, tengo que comprar sal, tengo que comprar huevos. Y eso me genera el costo de la materia prima. Para el proceso de transformación de la harina y convertirla en pan, entonces tengo que tener un panadero, tengo que tener una persona que ayuda con la masa, un amasador,
y necesito también 2 personas que se encarguen del horneado. Bueno, yo me estoy inventando eso, pero necesito un grupo de personas. A nivel industrial se requiere de muchas personas. Por ejemplo, Bimbo. Bimbo hace pan, pero Bimbo vende más de 50.000 millones de pesos al año, ¿no? Entonces necesito una mano de obra. Y a partir del programa de producción, yo determino la mano de obra. Y tengo también unos costos indirectos, ¿sí? Y esos costos indirectos es que si yo tengo que producir el pan, entonces necesito unos escabiladeros. ¿Qué es los escabiladeros? Donde yo pongo a enfriar el pan después de que ha sido horneado. Y necesito bandejas y necesito otros elementos que son necesarios para que esto funcione. Necesito hacerle mantenimiento a los hornos. Y esos costos indirectos. O si yo tengo una empresa de servicios, estos costos indirectos pueden ser el mantenimiento. Si yo tengo una empresa de transporte, estos costos indirectos es el mantenimiento que tengo que hacerle a los vehículos, que también hace parte del proceso, en ese caso del servicio. Si yo no mantengo los carros en buen estado, el día que vaya a llevar los estudiantes o que vaya a llevar el material, si yo transporto materiales, el carro no me funciona, yo no puedo decirle no le puedo hacer el transporte hoy porque muy seguramente voy a perder a ese cliente. Estos 3 elementos me establecen los costos. Después de que establezco los costos, pues yo establezco una estructura organizacional. Eso también ya lo expliqué en la otra clase. Yo tengo que tener un gerente y si la empresa crece, entonces tengo que tener un gerente financiero y tengo que tener un gerente comercial y a cada uno de ellos les asigno tareas y las tiene que cumplir. El gerente de ventas le digo, usted me tiene que vender, ¿cuántas fueron? 47.700 algo unidades este año y me las tiene que vender. Y eso lo hace por la estructura organizacional. Y tengo que hacer un programa de inversión. Eso ahorita en la clase lo vamos a ver. Ese programa de inversión, pues es toda la maquinaria que yo requiero, la capacidad instalada que yo requiero en la institución universitaria. No se podrían dictar los cursos, bueno, ahorita los estamos haciendo de forma virtual, pero no se podrían dictar esos cursos si no contara con salones, con pupitres, y hay que invertir en todo eso. Si no contara con los computadores, ustedes que son ingenieros de sistema, la mayoría de clases las reciben en salas de sistemas. Y si no tuvieran esa posibilidad, pues no se podrían dictar esas clases. ¿Y qué vamos a hacer como estructura? Vamos a llegar primero al flujo de caja, que es el primer estado financiero. El flujo de caja me confronta los ingresos. Todo esto de acá, esto de acá. Esto que está acá me va a cubrir todo esto alrededor. Y con esto yo voy a soportar durante todo el periodo de trabajo 5 o 6 años si dura la empresa. Si es un proyecto de 6 meses, esto de acá tiene que soportar los costos y los gastos, porque estos son los gastos que me genera a mí el proceso. Y hay unos gastos financieros, porque siempre van a haber pasivos, y los costos de los gastos financieros son los intereses. Entonces los intereses entran acá, y tengo que devolver el dinero, pues el dinero que me prestan lo divido en cuotas o lo voy pagando poco a poco. Y eso me da la amortización. A esto tenemos que llegar. Y a eso vamos a montar un ejercicio que vamos a empezar a realizar a partir de mañana o pasado mañana, de acuerdo como nos vaya hoy en la clase. Entonces, volvamos aquí al Excel. Una pregunta. Sí, claro, dime. Ahí sobre el gráfico, lo que hemos aprendido hasta ahora es hacer el programa de ventas y, Sí. Y establecer y los, el de ingresos, que es las cuentas de cobrar. establecer los objetivos y las metas. Y con este cuadro vamos a establecer el programa de ingresos. Ven, volvamos aquí en el gráfico. Nosotros hasta ahora en las 6 clases hemos aprendido solo esto. En las otras clases que faltan, que son 14 clases, vamos a aprender todo eso. ¿Por qué le damos mucha relevancia a esto? Porque, como les decía, esto Sí, lo que tenemos del... Dime. Lo que No, tenemos... lo que hemos aprendido es lo del programa de ventas y el programa de ingresos. Exactamente. Y a Hasta ahí. partir de ella sale todo. Sí, a partir de esto yo programo todo lo demás. Listo, dice. Bueno. Entonces volvemos aquí al Excel. Determinamos aquí los ingresos. Venga, esto que les estoy enseñando es cómo se estructura
un estado, cómo se estructuran una contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Es la representación numérica de forma organizada de las operaciones y movimientos de dinero en un periodo contable. Nosotros aquí estamos trabajando un periodo contable, siempre se entiende por un año. Es esto que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá? Yo les voy a enseñar a ustedes algo de cuentas T, ya lo vimos, y ahorita les doy una explicación breve de eso. Pues ya lo vimos, no, yo les puse un video, pero eso de las cuentas T ya no se utiliza. Les voy a explicar, es realmente lo esencial. Las cuentas T es como para organizar la información para después plasmarla en los estados financieros. Cuando yo les doy de fundamento es que entiendan los estados financieros, y cuando entiendan eso y ustedes vean las demás asignaturas como costos y presupuestos, les va a ser mucho más sencillo el poder trabajar con los números. Ustedes son ingenieros de sistemas y yo les decía en otras clases, los ingenieros de sistemas de pronto dicen, pero es que yo no soy contador ni administrador, ¿yo para qué aprendo eso? Para eso cuando yo tenga mi empresa contrato un contador o contrato un administrador de empresas que me ayude a llevar esos valores. Lo que pasa es que si uno no tiene el conocimiento de esto, muy posiblemente el contador o el administrador se va a dar cuenta de eso y le va a esconder cifras. Pero si usted tiene el conocimiento, usted no se va a dejar meter los dedos en la boca por otra persona. Bueno, entonces sigamos acá. Las ventas de unidades. Entonces aquí ponemos ventas en pesos. Ventas en pesos. Y las ventas en pesos van a ser igual al número de unidades multiplicado por el precio de venta. Lo fijo, F4. Y le doy Enter. Alguien me decía, profe, pero es que usted está estructurando eso con un solo precio. Pero resulta que si, por ejemplo, las ventas más bajas aquí en enero son de 3.624, para que yo incremente las ventas, yo podría manejar un precio más bajo, que eso muy seguramente va a ser de las promociones que hacen, por ejemplo, en los almacenes. Eso lo hacen con ese propósito, me incremente estas unidades. Sí, yo estoy trabajando aquí con un precio estático, es cierto. Pero esos precios, si yo los quiero, los puedo volver dinámicos. ¿Y cómo los vuelvo dinámicos? Colocando aquí por cada mes los precios de venta. Y eso se lo expliqué al muchacho diciéndole, en diciembre, por ejemplo, en diciembre el precio de la ropa o de los regalos de Navidad son más altos. Usted va en enero y ya cuando se han acabado casi las colecciones, lo que les queda de mercancía lo empiezan a promocionar y bajan los precios. Y tienen razón en eso. Este precio no debe ser estático. Este precio debe ser un precio cambiante, pero como yo estoy explicando es la estructura y los fundamentos de contabilidad, pues yo voy a tomar este precio estático para no confundirlos inicialmente. Entonces tomo ese valor y lo multiplico por el número de unidades y acuérdense, fijo el precio porque es estático en este momento. Y lo reparto. Bueno, cuando me aparecen esos números es porque las celdas son muy pequeñas y el número no aparece, entonces selecciono desde la columna de arriba y en cualquiera de las separaciones de columna entre columna le doy doble clic y él me abre las columnas y me deja ver las cifras. Es decir que yo ese producto en el año voy a vender, digo aquí sumatoria, voy a vender 7.537 millones. Voy a vender en ese año. 7.537.219.500. Eso van a ser las ventas de ese año. Pero ¿cómo voy a repartir esas ventas? Entonces, decimos aquí, nosotros tenemos unas ventas de contado, entonces acá contado, aquí vamos a colocar contado. Contado. Aquí vamos a colocar 30 días. Y aquí vamos a colocar 60 días, que son las políticas de venta de esta empresa con este producto. Entonces, contado, decimos igual al 80%. Bueno, no le digo igual, perdón, escribo ahí 80%. 15% y 5%. La suma de esto me tiene que dar el 100%, si no, yo estaría, si me da menos, entonces no estoy recuperando todo el dinero. Pero si me da más, ¿sí? Tampoco estoy
cumpliendo con lo que voy a vender, sino que estoy haciendo una mala distribución de los pagos que voy a realizar, de los cobros que voy a realizar. Selecciono este, para no copiarlos, lo selecciono, lo copio aquí, perdón, para copiarlos y no escribirlos, los selecciono y los paso acá. Y empiezo de contado, digo, igual a lo que voy a vender, multiplicado por el porcentaje. ¿El porcentaje es qué? 80%. Casi todo lo voy a vender de contado. Y fijo ese 80%. Lo fijo, ¿por qué? Porque esta fila me va a representar el contado de cada uno de estos meses. Y lo jalo a la derecha, hasta diciembre. Y eso me representa las ventas de contado. Es decir, de esos 378 millones, que representan 3.624 unidades en el mercado, solo voy a recuperar en ese mes 302 millones. Porque eso lo vendí de contado, es decir, lo vendí y me lo pagaron en el mismo mes. Voy a darle un color a esto para que tengamos una referencia. Estas son las ventas en pesos. Realmente yo voy a vender esto en pesos. A los 30 días, pues a los 30 días de estos 178 millones es el mes de febrero. Les digo igual a los 378 millones y lo multiplico por el 15%, que es lo que voy a recuperar a los 30 días. Y lo jalo hasta el mes de diciembre y me paso un mes. ¿Por qué? Porque, uy, se me olvidó fijarlo. Mira. Por no fijarlo, entonces él lo que hace es desplazarse hacia la derecha. Y aquí como no hay valores, pues me da 0. Entonces, me ubico con el F2, me ubico, es el color rojo. Ubico el cursor en el color rojo y oprimo F4 y ya queda fijo. Ahora sí lo jalo. Y lo jalo hasta el total. ¿Por qué hasta el total? Porque esto va a ser los 30 días de 833 millones que representa diciembre. Y le pongo un color, le voy a poner este verde. Estos son cuentas por cobrar. Me voy a los 60 días. Me voy a los 60 días. Entonces esto sería 30 y esto sería 60 para enero. Entonces le digo igual. Selecciono los 378 millones y lo multiplico por el 5% que lo tengo acá. Y lo fijo. Y lo jalo. Lo jalo 2 meses más. Si tuviera 90 días, entonces me tengo que ubicar. Si tuviera 90 días, entonces me ubico aquí a los 90 días. 30, 30, 60 y 90. Me tendría que ubicar acá. Este de acá también me representan cuentas por cobrar. Realmente mis cuentas por cobrar van a ser de 208.263.536. Esas van a ser mis cuentas por cobrar. Como ya tengo esa estructura, pues le hago el cuadrito correspondiente. Y digo, ¿cuáles van a ser mis ingresos? Una cosa son mis ventas y otra cosa son mis ingresos. Yo vendí 378, pero me ingresó solamente 302.000. La otra plata me va a ingresar en esta diagonal. Y decimos que es igual a la suma del contado más la suma de los 30 días más la suma de los 60 días. Ahí no tengo valores, pero cuando arrastre esto, voy a ver como resultado el ingreso. Y ahí ya tengo establecido, vamos a ponerle otro color a esto, la estructura de ingresos, que era el tema que ya habíamos visto y que estábamos repasando, que no alcanzamos a verlo ayer porque desafortunadamente teníamos un Zoom que solo duró 40 minutos. La institución ya nos pagó para que las clases sean completas. Entonces podemos seguir adelante. ¿Qué establecemos aquí? Las cuentas por cobrar a 31 de diciembre
del año 2020. Listo. ¿Cuáles van a ser mis cuentas por cobrar? Va a ser igual a los 124 más los 41.000 más los 41 millones. Perdón, igual a los 124 más los 41 millones más más los otros 41 millones. Le doy enter. Ahí están los 208 millones, que es la suma de estos tres. 208 millones, 263, 536. Esto hay que plasmarlo en los estados financieros. Este es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida, que ya como lo vimos aquí, ya tenemos eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estructurar la parte contable para poder realizar todo Profe. esto que vamos a realizar. Dime, Juan Diego. O Kevin. ¿Kevin o Juan Diego? Kevin. Sí, dime. Profe, Kevin. Sí, Profe, ¿me dime. puede repetir un momentico lo del total? Ahí lo último que hizo en el total. Listo, ya. Dime, ¿esto de las cuentas por cobrar? ¿Esto de acá? ¿O el total de acá de los ingresos? Esto de acá. No, profe, ahí de los ingresos. No, perdón. Ahí donde dice Cuentas por 41.650. cobrar. Esto de acá. Esto de acá. O sea, desde ahí, desde los 41.000 hasta llegar a las cuentas por cobrar. No me quedó Bueno, muy listo. claro. Bueno, listo. ¿Qué pasa, amigo? Yo en enero vendí 378.660,975 pesos, ¿sí? Pero como yo tengo aquí unas políticas de cobro que de estos 378 tengo unos clientes que me pagan de contado, tengo otros clientes que me pagan a 30 días y tengo otros clientes que me pagan a 60 días, pues yo tengo que repartir de acuerdo a esos porcentajes de los clientes cómo estructuro yo ese cobro. Si yo vendo de contado solo el 80%, quiere decir que yo no voy a venderlos, yo no voy a recibir de lo que vendí, de los 378 millones, toda la plata. En ese mes voy a recibir solo 302 millones. El 15% lo recibo en el siguiente mes, entonces recibo 56 millones, ¿sí? Y el resto que me queda, que es el 5%, lo recibo a los 60 días. Y los 60 días es en marzo para enero, ¿sí? Y eso me da los 378 millones. Tú me estás preguntando cómo salieron estos de acá. Pero Exactamente. sí, desde esta explicación se calcula esto de acá. Resulta que esto de acá, estos 124 millones, son los 30 días, perdón, son los 30 días del mes de diciembre, ¿ves? Mira, esto de acá son los 30 días que es el 15%, los 30 días de Ya. diciembre es el 15%. Y esto de aquí abajo, los 41 millones, son los 60 días de noviembre, mira. Yo cojo noviembre acá, como esto está ubicado en los 60 días, pues los 60 días de noviembre son enero del 2021. Y esto de acá, los 41,652, son los 60 días de diciembre, mira. Son los 60 días de diciembre de acá. ¿Sí? Listo, profe. ¿Es Listo, claro? profe, ya Este de entendí. acá lo Gracias. cobro en enero, mire. Estos dos de acá me lo pagan en enero del 2021. Estos dos valores, uno que es los 30 días de diciembre y otro que es los 60 días de noviembre, pero lo recibo todo en enero. Y esto de acá lo recibo en febrero, que son los 60 días de diciembre. Ya la otra plata pues viene así como viene esta. ¿Sí? Creo que es claro, ¿no? Listo. Sí, profe, Bueno. ya me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces grabemos esto como, voy a grabar esto como, listo, ¿sí?
Van a abrir una nueva hoja, ¿sí? Porque vamos a establecer los estados financieros. Entonces, van a colocar aquí estados financieros. Estados financieros. Estados financieros. Los estados financieros que vamos a trabajar nosotros en estos fundamentos de contabilidad son los más esenciales, que son 3. El estado de flujo de fondos, que lo vimos en la estructura, el estado de balance y el estado de resultados. Vamos a iniciar con el estado de balance. Es el estado de balance, es la representación de lo que posee una empresa o una persona natural y la forma como adquirió esas posesiones. Si ustedes vieron el video de las cuentas T, donde aparecía una cuenta T como esta, ¿sí? Aparecía una cuenta T como esta. Control C, Control B, bueno, hacer aquí un ajuste con Qué pena, cuentas lo que T. pasa es que se le está cortando la comunicación. Bueno, vuelvo y repito. Vamos a ver si de pronto me acerco mucho al computador. ¿Ahí ya me oyen bien? ¿Sí? Sí, profe, es que Sí, señor. esa vez es que se entrecorta. Ah, bueno, sí, es de pronto por el internet. Es que hay mucha gente conectada en internet y eso sí molesta. Vuelvo y repito lo que estaba diciendo. Entonces vamos a ver los estados financieros. Los estados financieros esenciales para los fundamentos de contabilidad y finanzas son 3. Esos 3 estados son el estado de flujo de caja, que está dentro de la estructura que hicimos, el estado de resultados, que lo vamos a ver más adelante, y el estado de balance. El primero que vamos a ver es el estado de balance. El estado de balance es el que me representa lo que posee. Dime. Que a mí Sí, profe, se entrecortó. Vuelvo y repito entonces. Los estados financieros son 3. Los que vamos a ver en fundamentos de contabilidad, porque son más estados financieros. Vamos a dar 3, que es el estado de balance, el estado de flujo de caja y el estado de resultados. El primero que vamos a ver es el estado de balance. ¿Qué es el estado de balance? El estado de balance es el que me representa las posesiones que tiene una persona natural o una persona jurídica o empresa y la forma como obtuvo esas posesiones. En el video de las cuentas T, ¿sí? A ustedes les mostraban una cuenta que está representada por 2 espacios que estaban ubicados en una forma de T que yo dibujé acá. Y les decía que en la izquierda iba el debe, ¿sí? Y a la derecha iba el haber. ¿Sí? Ese debe y ese haber que mostraba el video decía que en la izquierda son las posesiones. Voy a hacer un ejemplo. Yo compro un carro, ¿sí? Y el carro me vale, entonces aquí voy a colocar vehículos. Voy a colocar aquí vehículos. Vehículos. Abro una cuenta T y lo voy a llamar vehículos. En el debe, ¿por qué va en el debe? Porque esa plata yo la adquirí y la estoy debiendo una parte a mí mismo porque saqué una cuota inicial y otra parte se la debo a una compañía de financiamiento comercial que puede ser un banco que me prestó el resto de plata. Entonces yo coloco en el debe 60 millones. Entonces pongo aquí en formato de pesos. Y voy a aceptar 60 millones. Tengo un vehículo que me costó 60 millones. Pero resulta que el 10% de esos millones me tocó dar de cuota inicial. Entonces eso se llama patrimonio. Lo que es propio se llama patrimonio.
Entonces yo abro aquí una cuenta que se llama patrimonio. Y en esa cuenta que se llama patrimonio, en el haber, control C, en el haber va el 10%. El 10% de ese valor, pues yo le digo aquí igual a esto multiplicado por el 10%. Esos son 6 millones. No lo escribo, sino lo coloco. Perdón, el 10% son igual a este valor multiplicado por el 10%. Son 6 millones de pesos. Y la otra, y el otro 90% se va a una compañía de financiamiento comercial que vamos a suponer que es un banco. Entonces aquí pongo bancos. O pongo aquí pasivo bancos. Pasivo bancos. Y aquí coloco igual a los 60 millones multiplicado por el 90%. La dualidad de la contabilidad, ¿qué quiere decir? Que lo que yo debo o lo que está en el debe estar respaldado por una parte del haber o por dos partes del haber, como en este caso. Cuando yo sumo estos dos valores que están en el haber, me tienen que dar como resultado lo que tengo en el débito. Cuando les dije, cuando uno tiene posesiones, esas posesiones no es que uno las deba, sino que debe haber salido los recursos financieros con que yo las obtuve de algún sitio. Y este sitio es de recursos propios, que se llama patrimonio, 6 millones, y de unas obligaciones con bancos, que se llaman pasivos bancos. Las obligaciones de patrimonio no tienen intereses, pero la gente espera que le rente en una empresa. Cuando yo invierto en una empresa, si son varios socios, ellos esperan que al final del año esto que invirtieron acá les genere una utilidad. Bueno, aquí como yo estoy haciendo un vehículo, pues un vehículo, bueno, si es para transporte, sí, si yo voy a poner el carro al servicio, si lo inscribo en Uber, bueno, Uber ya no lo puedo inscribir, pero bueno, si lo inscribo en Taxi, bueno, en esas aplicaciones, y presto el servicio de transporte, pues este patrimonio me va a generar a mí unos ingresos y me va a generar una renta. ¿Mm? ¿Entendieron lo de las cuentas, sí? Bueno, ahí les decían que las cuentas, Sí, señor. también les decía el video que las cuentas de los activos eran positivas, ¿cierto? En el debe. Eran Sí. positivas, ¿sí? Y cuando se disminuían, las cuentas de los activos eran negativas en el haber. O sea, cuando una cuenta disminuía, se volvía negativa. Lo contrario en el patrimonio y en el pasivo. Cuando yo solicitaba o hacía una inversión, era positivo en el haber. Era positivo en el haber. O cuando solicitaba un pasivo, era positivo en el haber. Cuando yo pago un pasivo, se vuelve negativo en el debe. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es reducir la obligación. Lo mismo aquí en el patrimonio. Si yo saco mi capital y lo disminuyo, se vuelve negativo en el debe. Eso es lo que explicaba el video. Pues eso era lo que yo les decía, que eso ya no tiene fundamento aprender esas cuentas T, porque el planteamiento de los estados financieros ya los realiza una aplicación como Sigo o como Elisa. Pero uno sí puede montar en Excel, puede montar una estructura financiera y entender lo que hace Sigo y Elisa. Pero antiguamente se utilizaba eso, ¿no, profe? Se O sea, se utilizaba esto. utilizaba esa forma. Claro, y tú tenías que hacer todas estas cuentas T y después pasarlas al balance, porque esto te da, como las cuentas pueden ser muchísimas. Tú en un año puedes mover cualquier cantidad, nomás una empresa pequeña, ¿cuántas facturas hace? Y eso ingresa a caja y al ingresar a caja tiene que salir de inventarios, y si yo vendo mercancía, entonces sale de inventarios y entra a caja, y todas estas cuentas lo que hacían es que cuando tú hacías el balance al final y tenía todo esto organizado en un libro, pues era más fácil establecer los estados financieros. Hoy en día no, uno hace los estados financieros con estas herramientas mucho más rápido, no hay necesidad de hacer esas cuentas
Ya les explico cómo se hace eso. Aunque yo les puse ese video es para que tengan los conceptos. Es lo mismo que hice con mínimos cuadrados. Yo no les voy a preguntar a ustedes los mínimos cuadrados, pero ya tienen una idea de dónde saca Excel esa línea de tendencia. Bueno, los estados financieros vamos a empezar con el de balance. Entonces, el estado de balance. ¿Qué es el estado de balance? Balance. Es el que me representa la dualidad de la contabilidad. El balance es el estado financiero que me muestra lo que posee una empresa y lo confronta con la forma que tuvo esas posesiones. Es una cuenta T grandísima, en donde en esa cuenta T a la izquierda, que es el debe, van a ir los activos. Entonces ustedes colocan ahí activos. Y en el haber, sí, van a ir los pasivos y el patrimonio. Y así como cuadramos la cuenta T del carro, pues aquí vamos a cuadrar esta cuenta T con todas las cuentas que tengamos. En los activos que hay, los activos se dividen en 3 partes y se asemeja a un cuerpo biológico. Las 3 partes de ese cuerpo biológico son los activos corrientes. ¿Sí? Los activos corrientes son la sangre de la empresa, es lo que fluye. Se llaman también activos, o es la liquidez de la empresa, es como el líquido. Si eso fluye, le da oxígeno a ese cuerpo. Si eso no fluye, se estanca y puede generar problemas en ese cuerpo, que es la empresa. Si yo, por ejemplo, tengo cuentas por cobrar y yo estoy cobrando a los 30 días y resulta que me empiezan a estancar eso, es como si se me hiciera un coágulo en el cuerpo y me empezara a generar presión en el brazo y decir, oiga, usted no me ha pagado y yo necesito pagar empleados y usted me está debiendo mucha plata. Entonces, si eso fluye, si fluye como debe fluir, pues como la sangre, eso le genera oxigenación a la empresa y le va a generar mucho capital. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es establecer cuáles son esas cuentas que generan fluidez. La primera se llama caja y bancos. La primera cuenta se llama caja y bancos. Bueno, los contadores dividen caja en una parte y bancos en otra. Y con el PUC, que es el Plan Único de Cuentas, la caja tiene una numeración y bancos tiene otra numeración. Para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque para mí es lo mismo llevar en el bolsillo 250.000 pesos o llevar en mi bolsillo de la camisa una tarjeta de débito. Es la misma liquidez. Si necesito los 250.000 que llevaba en el bolsillo, entro a un cajero, meto la tarjeta y tengo de mi banco, tengo los 250.000 pesos. Entonces, este activo caja y bancos es liquidez inmediata. Entonces, por favor, pueden escribir liquidez inmediata, caja y bancos. La siguiente cuenta de los activos corrientes, le vamos dando estructura a eso, es cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar es lo que calculamos ahorita. Esto de acá. Estas cuentas por cobrar no son de este año 2020, son las del año 2021, que quedaron a 31 de diciembre del 2020, pero yo las coloco en el balance del 2021. Es decir, que yo tengo aquí unas cuentas por cobrar, pero para el 2021 por valor de 208.263. ¿Qué me representa eso? Me representa lo que vendí en el año anterior, pero que todavía no me han pagado. Por eso les decía ahorita que si esto no fluye, eso me genera de pronto un coágulo en ese sistema sanguíneo, en ese sistema circulatorio. Por eso dicen que el estado financiero se asemeja a un cuerpo biológico. Otros son los inventarios. Y el primer inventario es el inventario de materia prima. El inventario de materia prima tiene que fluir. ¿Por qué? Porque el inventario de materia prima, si se acuerdan en el otro diagrama, es el que transforma. Yo convierto la leche, si yo tengo una empresa de quesos, entonces convierto la leche en queso y convierto el cuajo, lo convierto en algo, convierto lo líquido en sólido.
y la sal le da una esencia de sabor al queso. Y todas las materias primas que yo necesito las convierto en producto terminado. Si esto fluye, si este proceso, ¿se acuerdan en el ejercicio de la empresa que decía que para una buena gerencia había que tener también una optimización del tiempo? Si yo optimizo este tiempo del proceso, es decir, si yo antes hacía un queso en 30 minutos y yo bajo el tiempo y lo hago en 15 minutos, yo voy a producir mucho más quesos en menor tiempo y luego este proceso va a fluir. Es decir, que mi pasivo, mis cuentas por pagar, que son mis pasivos de compras de materia prima, yo le digo a mi proveedor, deme plazo para pagarle, él me va a dar plazo, porque a él también le conviene dar créditos para que yo le compre más cantidad de leche. Entonces, si yo le digo a mi proveedor, deme 40 días y este proceso solo dura 6 días y lo convierto en producto terminado, pues entonces yo voy a tener la plata mucho más rápido para cancelarle a este señor. Hay otro que es el inventario de producto terminado. El inventario de producto terminado. Producto terminado es el que voy a colocar. ¿Es el bien o es el servicio? ¿Mm? ¿Y qué hago yo con ese producto terminado? Lo coloco en el mercado. Si yo me demoro en colocar ese producto terminado en el mercado, es decir, que tengo almacenado 300 quesos y resulta que el queso, que es un producto perecedero, eso me puede generar a mí pérdidas o me puede generar costos. ¿Por qué? Porque si yo no lo vendo en las fechas de vencimiento, lo tengo que dar por perdido. Pero si yo lo coloco rápido, si esto también fluye, pues todo esto va a fluir. Cuando esto fluye, pues esta caja y banco siempre va a haber dinero. Va a haber mucho dinero en caja y bancos. Entonces, cuando hay mucho dinero, yo no tengo que dejar ese dinero quieto. Hay una cuenta que se llama inversiones temporales. Inversiones temporales. Y ustedes han oído hablar de los corredores de bolsa, me imagino. Entonces, una inversión temporal es un activo de renta variable. Yo compro acciones. O le digo a un corredor de bolsa, oiga, me están sobrando, tengo 600 millones de pesos para hacerlos producir durante 15 días. Necesito colocarlos durante 15 días que tengo que pagarle una factura aquí a esta persona. Entonces, eso se llama inversión temporal. Y el corredor de bolsa le dice, venga, yo lo coloco y yo le hago ganar, así sea en esos 15 días, el 0.65%. En esos 15 días, el 0.65 me representa un ingreso de una plata que en bancos o en caja no me hubiera reportado otro ingreso. Eso hace parte de la infraestructura administrativa. Todos estos elementos se llama total activo corriente. ¿Por qué estoy haciendo esta estructura? Porque después la vamos a utilizar. La vamos a utilizar cuando vayamos desarrollando cada uno de los pasos de las estructuras contables. Y esta estructura, este total activo corriente va a ser la suma, ¿saben? La suma del total del activo corriente, es decir, la suma de caja y bancos más cuentas por cobrar, más inventarios de materia prima, más inventario de producto terminado, más las inversiones temporales. Y eso me da un valor. Viene la parte de inversión, y eso se llama activo fijo. Y el activo fijo, volvemos aquí al cuadrito. El activo fijo es el que va a ser la capacidad instalada. Es decir, es con la que yo voy a poder realizar las operaciones que me generan estos costos. Entonces, en la universidad, ¿cuál es la capacidad instalada? Los salones, los pupitres, los computadores, todas esas capacidades instaladas. Si yo en un salón tengo 30 computadores y resulta que voy a meter 40, no tengo la capacidad, 40 estudiantes, ese salón no sirve para dictar la clase. Así como la sala 104, creo que es, ustedes que conocen esas salas allá en la universidad, la sala 104 es como para 20 personas o 25 personas. Yo no puedo meter un curso de 50 personas, pero la 211 o la 214, ahí sí puedo meter 60 o 70 personas para dictarle una clase.
Creo que eso lo han entendido, ¿sí? ¿Hay preguntas hasta ahí? Voy a parar el video hasta acá. Yo les voy a mandar les voy a subir este video para que lo vean, pero lo voy a subir desde, ya les digo. Perdón un momento. Lo voy a subir desde, uy, ¿qué pasó? ¿Se suspendió? ¿Me están oyendo? Sí, Sí, profe, profe. sí. Profe, No, Profe, sí, señor. ya pensé que se había suspendido. Bueno, entonces, mire, yo les voy a pasar este video desde la última parte que faltaba de las proyecciones de acá, desde la última parte hasta donde vamos acá a los estados financieros. Ya estamos estructurando el estado de balance. Mañana seguimos con esta clase. Yo les iba a colocar un taller, pero yo estaba pensando, voy a colocarles un taller para que lo realicen el fin de semana. Necesito es que me verifiquen si quieren trabajar la Semana Santa o quieren descansar. Si quieren descansar, tranquilos. Yo también estoy cansado, pero a mí me gustaría de pronto adelantarles el lunes, martes y miércoles. Pero si están cansados, cualquiera que esté cansado y diga, no, yo no quiero. Entonces necesito que por favor por el chat me reporten si quieren o no quieren hacer parte. Mira, aquí ya sí me entraron las 16 personas, ¿no? Pues, profe, hasta el momento ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahí? hemos dicho y nos hemos puesto de acuerdo en que sí. ¿Sí? ¿No hay A mi ninguno de los forma de 16? ver, lo he entendido todo. Ah, bueno. Yo también pues he entendido todo lo que se maneja durante la clase, la verdad, y me ha parecido pues buena. Para tener en cuenta que estamos todos desde casa, pues me parece que es una muy buena dinámica la que estamos manejando en la clase. Y Bueno, más con los videos, profe, que usted los está subiendo, pues como para cuando uno se le olvide algo. claro, porque es que yo sé que uno en la sola clase, cualquier distracción y más en la casa, por ejemplo, ahorita yo me distraje y se me fue la onda de lo que estaba hablando, porque el perro estaba ladrando y no me dejaba concentrar y tenía mucha dificultad. Entonces, la clase grabada le da la posibilidad a usted que vuelva a ver lo que se realizó en la clase. Yo lo que sí les pido es que este viernes, yo coloco el taller para el fin de semana, pero lo coloco el jueves. Entonces, el jueves coloco el taller para que lo desarrollemos el viernes. Yo los pongo a ustedes que lo desarrollen. Yo abro este Zoom, yo no hablo, sino que me quedo esperando que cualquiera de ustedes hagan preguntas. Para hacer las preguntas, pues ustedes tienen una herramienta ahí que es levantar la mano y cada vez que yo vea que levantan la mano le doy acceso al audio y para que haga la pregunta. Y con esa dinámica vamos a trabajar. El día viernes van a trabajar ustedes y el fin de semana entregan el taller. Si ustedes son juiciosos, pues lo pueden hacer el mismo viernes y entregarlo. Yo les iba a poner taller todos estos días, pero voy a sacar solo tres notas. Si ustedes me trabajan, no tienen problema con mi materia. A mí lo único que me interesa es que aprendan. A mí no me interesa si ustedes, por ejemplo, yo los veo que todos son comprometidos, a todos los veo trabajando. Me parece chévere. Y sigan así, hermano, y verá que la vida misma les va a recompensar ese esfuerzo tan berraco que están haciendo, porque yo también lo hice. Yo también lo hice, hice una especialización y ya casado y con hijos. Y ese esfuerzo, esos sacrificios que uno hace en la vida son muy satisfactorios después acordarse de ellos y decir, oiga, yo no di el brazo a torcer cuando tuve problemas. Entonces, espero que esta clase les haya gustado. Yo también la subo para que ustedes la vean. Y nos vemos mañana entonces, muchachos, y seguimos con este tema. Este tema es un poquito teórico, lo que estamos viendo, pero después volvemos a la parte dinámica como hicimos con lo de los ingresos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Muchas gracias. gracias. Bueno, chao. Listo, Buenas profe, noches. muchas gracias. Buenas noches, profe. Lo mismo, muchachos, que estén bien. Feliz noche para todos. Hasta Muchas pronto. gracias, profesor. Bueno, ahí que Buenas estén bien.